Hola iglesia, ¿cómo están? Un saludo muy especial en este día para todos ustedes, hermanitos de nuestra congregación, y aquí estamos para entregar un mensaje de parte del Señor como instrumentos de Él mismo. Yo te ruego que cierres ahí tus ojos y podamos entregarle este tiempo a nuestro amado Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por el privilegio que nos das de hablar en tu nombre, de entregar tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, a través de este medio reunirnos en el Espíritu para recibir de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en el nombre de nuestro Padre y nuestro amado Jesús, entregando a cada uno de nosotros y hablando a los corazones, conforme tú sabes que necesita nuestra alma recibir de ti. Yo te ruego, Espíritu Santo, que sea tu palabra en mi boca, Señor. No permitas que ninguna palabra humana salga de mí, sino toda la palabra inspirada por tu Santo Espíritu para nosotros, para tu iglesia, para nosotros mismos. Gracias, Jesús, gracias, Padre, y quedamos en tu presencia y te rogamos que sea tu palabra en esta mañana, en este día, para todos nosotros, que viene de tu reino y por tu santa voluntad, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos con un mensaje especial, muy especial, y vamos a darte el nombre del mensaje en el día de hoy. El nombre del mensaje es bendito el fruto de tu vientre. Y para continuar o darle inicio a este mensaje, quiero que vamos y retomemos y repasemos acerca de la última prédica o el último mensaje que tuvimos de una entrevista con Dios, parte 2, donde en el número 6 nuestro Señor nos hacía una pregunta en medio de esa entrevista, donde nos preguntaba, y ahí en pantalla grande, completa, para que tú la puedas analizar y vamos recordando, dice que el Señor nos preguntaba, ¿ya te hiciste la prueba? Y nosotros le preguntamos al Señor, ¿cuál prueba? Y Él nos va aclarando la idea y la pregunta, la prueba de tu fe. Nos pregunta si ya hay frutos en ese vientre, ya hay frutos en tu vientre. Y vuelve y nos termina con la última pregunta, donde nos dice lo que concebiste. ¿Qué concebimos? Entonces ahora sí nos vamos con es el desarrollo de esta pregunta, donde el Señor nos pregunta y nos dice en medio de esa conversación con Él, si nosotros ya nos hicimos esa prueba de fe, si nosotros ya identificamos cuál es ese fruto o qué se ha concebido en ese vientre nuestro. Por eso quiero que vamos a la palabra, para que sea el mismo Señor que nos vaya instruyendo y nos vaya ayudando a través de su Santo Espíritu a contestar esa pregunta de cuál es la prueba que nos hicimos y qué resultado tuvimos de esa prueba. Y hoy, en medio de esta pregunta, vamos a identificar si ya hay un fruto bendito en ese vientre que fue entregado por nuestro Dios. Vamos a Lucas 1 y a partir del versículo 5 en NBI vamos a poder identificar cuáles son las características de ese fruto o de ese fruto que se fecundó y que se concibió en ese vientre espiritual, en ese vientre que Dios quiere bendecirnos. Y con ejemplos de los siervos de Dios, con ejemplos de nuestros antepasados, para darnos cuenta cómo opera Dios y de qué manera Él entra a bendecir ese vientre, y que cuando se bendice ese vientre empieza a nacer o a crecer ese fruto que el Señor permite que tengamos la bendición solamente de Él. Vamos a Lucas 1:5 y dice así: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos, intachables delante de Dios, obedecían los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso.
Cuando llegó la hora de ofrecerle el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Quiero que vamos hasta ahí para hacer un recuento de lo que estamos viendo y nos vamos a retroceder al 6, donde el Señor se le presenta o el Señor anuncia unas características muy especiales de estos dos amados del Señor, que son Elizabeth y que Zacarías y Elizabeth, Zacarías y su esposa. Como esposa del amado, nosotros debemos prepararnos para concebir un fruto. ¿Y cómo se preparaba Elizabeth y cómo se preparaba Zacarías? Según la palabra de Dios, viendo en este 6. Y mira qué especial, porque antes de que se le llegara la noticia, la palabra de Dios dice cómo se presentaban ellos delante del Señor, qué estima tenía nuestro Dios acerca de estos dos personajes tan importantes que son nuestros hermanos espirituales. Y si leemos bien el 6, vamos a decir que ellos dos eran rectos e intachables delante de Dios. En otra versión habla de irreprensibles, y delante de Dios eran intachables y rectos, y también dice que obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Quiero que vamos a una definición de lo que es la palabra intachable o lo que es el sinónimo de irreprensibles delante del Señor. ¿Qué es ser una persona irreprensible, intachable? Dice en el original, la palabra irreprensible transmite la idea de sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. Es una persona que no peca, que se conduce rectamente por los caminos de Dios, agradándole y haciendo su voluntad. Ese es el requisito para que ese vientre donde vamos a concebir, donde estamos preparando ese vientre espiritual nuestro, donde Dios nos pregunta, ¿tú ya qué concebiste en ese vientre espiritual? Y me voy a detener un poquito a explicarte que de manera espiritual podemos notar y saber que cuando nosotros somos llamados por Dios para nacer de nuevo, por Jesús para nacer de nuevo, es porque este hombre de la naturaleza pecaminosa de donde procedemos tú y yo, ese hombre carnal que se ha acostumbrado a las cosas de este mundo y a los antojos y placeres que el príncipe de este mundo ofrece, Dios quiere que esa naturaleza pecaminosa sea rota y cancelada, y solo se cancela cuando nosotros mismos prestamos a nuestro Dios ese vientre espiritual de donde procederá y nacerá ese nuevo ser que Dios quiere, que nuestro Padre amado quiere que nazca de nosotros, ese nuevo amado y precioso Hijo anhelado. Nosotros somos el resultado, cuando nacemos de nuevo, cuando Cristo viene a nuestras vidas, somos el resultado de lo que Dios ha anhelado de nosotros, de volver a ese tiempo donde su primera creación, cuando estuvo Adán y Eva, pueda volver a existir a través de ese nacimiento espiritual entre Dios y nosotros, porque solo el Padre, cuando nosotros nos permitimos y nos ofrecemos y ofrecemos este vientre espiritual donde se va a concebir, donde se hará esa prueba de fe y saber que a través de la fe se concibió ese nuevo nacimiento y ese nuevo hijo, ese bebé que necesita nacer de un vientre santo, puro y preparado por nosotros cuando decidimos obedecer a nuestro amado Dios. Y eso le pasó en el 6, ambos rectos e intachables. Volvamos ahí, eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían a todos los mandamientos y preceptos, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada.
Que vamos a una definición de qué era estéril, porque todos nosotros nacemos con un vientre estéril, espiritualmente hablando. Y dice la definición de estéril. Estéril es algo que se define, una persona que se define como alguien que no da frutos, que tiene la incapacidad, hay una incapacidad del macho o de la hembra para la reproducción. Entonces tú y yo somos estériles cuando nacemos y cuando venimos de esa naturaleza pecaminosa. Nosotros somos seres estériles delante del Señor. Y en el 7, y como a muchos a través de la historia, en la palabra vemos que venían personas estériles porque la naturaleza pecaminosa no nos deja ser fértiles para el Señor, no nos deja fecundar lo sano, lo puro, lo precioso y lo que Dios quiere, y lo vamos a ver ahorita, para que nos vamos entrando en materia y saber qué es ese vientre bendito, ese vientre que Dios primero bendice, para que en ese vientre bendito pueda venir un fruto que viene por esa bendición del Padre, donde ese fruto es agradable, perfecto y puro para el Señor. Entonces, cuando vemos que Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada, vemos que pues en la lógica, en la ciencia y en todo lo que se ve en el mundo, cuando ya la mujer cumple cierta edad, ya cierra el ciclo para poder ser fértil y poder engendrar pequeñitos, babies, para que puedan ser engendrados los bebés y pueda estar en ese estado natural de mujer embarazada. Entonces, cuando nosotros somos estériles porque ya cumplimos una edad y no podemos tener bebés, llega esa oportunidad de Dios mostrar el milagro. Es donde Dios muestra el poder y donde a Dios le plació que fueran esa edad avanzada, donde llegaba esa promesa a ellos dos, sabiendo que en toda su existencia había habido un vientre estéril. Luego de eso, vamos a ver lo que le pasó a Zacarías, sabiendo de que no habían podido tener hijos, y un día dice que Zacarías en el 8, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios en el templo. Y dice que por haber llegado su turno en el grupo, en ese momento le tocaba a Zacarías estar en el templo. Le tocó en el 9, dice, le tocó en suerte según la costumbre del sacerdocio. Y le tocó por suerte, sorteaban a quién le tocaba en ese momento. Pero con Dios no hay suertes, simplemente era el tiempo y el turno de Él que le tocaba, pero espiritualmente vemos que era el momento propicio de mostrarnos y enseñarnos a nosotros y a Él mismo que mientras el sacerdote Zacarías se ocupaba de las cosas del Señor, estaba en el templo adorando a Dios, estaba quemando el incienso que a Dios le agrada, se estaba preocupando por los asuntos de Dios en el templo como sacerdote, quemando incienso. En ese momento, cuando se ocupaban las cosas del Señor, 10, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. 11. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, 12, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Vino algo poderoso en la vida de él, vino un mensajero del Señor a entregarle esa promesa y esa palabra. Y le dijo el ángel en el 13, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y quiero detenerme aquí en algo muy especial, iglesia, porque nosotros tal vez le oramos al Señor y muchos de los que pueden estar escuchando este mensaje dirán,
pero yo le oro al Señor, yo le clamo, yo le pido, pero yo no siento que mi vida avance, o siento que en algunas de las circunstancias que estoy viviendo en mi vida, yo le pido al Señor, puede ser una enfermedad, una lucha, algo económico, algo que tú creas que no avanza, o de tu temperamento, o de la forma de ver a las personas, o en cualquiera de los pecados que te puedas sentir atrapado, que tú quieres cambiar y sientes que no avanza, y que tú le oras al Señor, pero que nada cambia, y que sigues luchando con pensamientos, con actos y muchas cosas. Y mira qué precioso cuando le dice el ángel: no tengas miedo, porque sintió que se asustó, y pues quién no se asustaría si tú estás en tu rato de intimidad con el Señor, ofreciéndole el sacrificio, el incienso, entregándole todo tu corazón y sirviéndole, y se te aparece un mensajero del Señor, pues obvio. Y en lo sobrenatural, o en todo lo que podamos vivir, pues como seres naturales podemos asustarnos en cualquier momento por cualquier cosa que vivamos, y nos sorprende lo sobrenatural que es el Señor, y vivir en el reino de Él y experimentar cosas maravillosas. Tal vez tú ya has presenciado y puedes entenderme de qué te puedo estar hablando en este momento. Pero mira qué hermoso cuando le dice: no tengas miedo, y dice que tu oración fue escuchada. Cuando una oración es escuchada, iglesia, es cuando tenemos en cuenta lo que dice el 6, que dice que yo ya estoy siendo recto, procurando andar en el camino del Señor, siendo intachable, no pecando, como lo vimos ahorita en la definición, de no pecar, de estar en continua actitud de poder estar cumpliendo los mandamientos, los mandatos y los preceptos del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en esa actitud de obedecer, de andar como una persona intachable, irreprochable delante del Señor, cuando nosotros somos irreprensibles delante del Señor, que no tenemos reproche, que Él no tiene por qué reprendernos, que esa es la definición también de ser irreprensibles, de no sentir de parte del Señor reproche porque no practicamos el pecado. Obvio, nosotros somos pecadores, pero a lo que Dios se refiere con este versículo es que no practicamos el pecado, y que estamos todo el tiempo intentando obedecer los mandamientos de Dios. Cuando nosotros estamos así, quiero que combines ese 6 de ser intachables, de ser rectos delante del Señor, de andar el camino del Señor, con el de el Señor escuchó la oración. Y volvemos ahí donde le dice: no te asustes, tranquilo, el Señor ha escuchado la oración, el Señor ha escuchado lo que tú has pedido. ¿Y por qué ha escuchado la oración, iglesia? Porque estamos caminando, porque estamos obedeciendo, porque no hay tropiezo entre esta comunicación desde la tierra con el Señor, porque no hay algo que nos interrumpa la oración y esa comunicación entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros estamos delante del Señor, podemos estar clamando y pidiéndole: Señor, ayúdanos. Tal vez la oración de Zacarías en ese momento, o tal vez no, porque ahí fue una de las oraciones, porque no era la única. Pero la que estaba esperando respuesta era que querían tener un hijo. Le clamaba al Señor y seguía con la fe de que querían tener un hijo, y a esa fue la respuesta. Pero ante una persona recta y justa, estas oraciones no podrían faltar. Y por eso viene a mí como si él también, como persona recta y pura delante del Señor, y quien obedece o quiere obedecer los mandamientos, podría estar orando o hablándole al Señor estas oraciones: Señor, ayúdame, no puedo más con esta carga, me siento cansado, tal vez quiero agradarte en más cosas y no sé cómo hacerlo, o teniendo tales luchas para agradar al Señor, quiero que vengan esos frutos a mí para agradarte, y quiero que la luz llegue a mi vida. Entonces, si vemos esto físico con lo espiritual, qué lindo es
saber que nuestra oración diaria no es para satisfacer cualquier anhelo de nuestro corazón, algo que necesitemos en la tierra, sino que el anhelo sea que la luz llegue a nuestra vida, que venga ese fruto que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, que venga todo lo hermoso que solo Dios quiere que poseamos en esta tierra, porque cuando anhelamos las cosas de Él, de nuestro Padre, del fruto del Espíritu, el Señor se va a encargar de darnos las que necesitamos terrenalmente. Entonces, cuando le dice no temas, es que tu oración ha sido escuchada. Es algo que tal vez nosotros quisiéramos en nuestro corazón tener como respuesta, y que el Señor nos diga: mira, tu oración fue escuchada, vas a recibir esto que tiene que ver el fruto del Espíritu. Y quiero que nos enfoquemos en ese anhelo de Zacarías de poder tener un hijo, porque ya venían los dos como esposos preparando ese vientre. Y quiero que te concentres en ese anhelo de esta pareja, que aunque siendo ancianos, tenían algo que era imposible para el ojo humano y para la ciencia, de que siendo ancianos, siendo de avanzada edad, no podían engendrar un hijo en ese vientre. Y ahí es cuando claman al Señor y siguen rogando y pidiendo, pero es la oportunidad de que el Señor haga algo poderoso y que esos milagros lleguen a la vida de nosotros. Entonces quiero que nos enfoquemos en cómo anhelamos ese fruto, de que ese vientre nuestro sea bendecido por Dios, para que nazca ese bebé, ese niño interior que va a empezar a crecer, que va a empezar a aferrarse a ese seno materno que es nuestro Dios, que es la misericordia de Dios. Necesitamos de ese instinto maternal que es Dios mismo ayudándonos a crecer, porque ya nacimos en el vientre de Él. Y si nacimos en el vientre de nuestro papá, en el vientre de nuestro amado, de nuestro Creador, es para que ese instinto maternal de Él también nos abrace y nos ayude a crecer con esa leche espiritual, con la comida, con la vianda, como dice el Señor, donde nos va alimentando. Conforme vayamos creciendo, vamos recibiendo. Luego, en la explicación donde le dice que la oración ha sido escuchada, dice: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Luego en el 14 dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, de su nacimiento. Entonces quiero, para que vamos viendo esto que ya leímos en una imagen, donde vamos a ver las características de un vientre espiritual, de un vientre fértil. Entonces vamos con esas tres primeras características de ese vientre que tú le estás ofreciendo al Señor para que Él lo haga como un vientre fértil, porque ya te anunció que tú ya estás preparado, porque tiene la intención de obedecer, de ir como en ese camino con la rectitud que Dios quiere. Entonces, si vamos leyendo ahí en el 14, dice: dará a luz un hijo. Entonces, la primera característica de un vientre fértil es que dará a luz una vida. Lo podemos quitar y vamos conversando acerca de ese. Dará a luz una vida. Nosotros todo el tiempo, cuando concebimos pecado, cuando no hemos nacido de nuevo, si tú sientes que todavía practicas el pecado, es porque no has dado a luz a una vida, es porque no se te ha revelado el Espíritu Santo o el mensajero de Dios a hablar a tu corazón, a tu espíritu, donde te diga: mira, ya no concibas más, o no engendres, o no permitas que vengas a concebir y engendrar el pecado, sino que tú puedas dar a luz una vida, porque también damos luz a la muerte. Entonces, cuando el Señor nos habla de que les sea anunciado a ellos, es porque quiere que nosotros entendamos en nuestro corazón de que ese ejemplo que nos dio con Zacarías y con Elizabeth es para nosotros mismos. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos ofrecer el vientre para dar luz a la vida. Por eso nacemos de nuevo y pasamos de la muerte a la vida. El número 2, que está en el 15, que está en el 14, dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Vamos al número 2, que está en el 14, y dice:
Ese fruto te dará gozo y alegría. Cuando ese fruto que nace de ese vientre preparado y que el Señor bendice, no puede faltar este segundo punto para que tú entiendas de que si tú ya estás experimentando el gozo y la alegría del Señor, es porque el Señor preparó ese vientre para que tú y yo pudiéramos gozarnos y alegrarnos en él. Ese viejo hombre lo único que nos trae es amargura, tristeza, dolor, resentimientos, falta de amor por los demás, por nosotros mismos, falta de ese arrepentimiento. Pero ese fruto que está naciendo, que ya fue concebido, que está creciendo dentro de ese vientre espiritual, debe, como dice el 14, tendrá gozo y alegría. Y muchos, dicen el 3, se regocijarán por el nacimiento. Vamos a analizar estos 3 ahí en pantalla grande. Y iglesia, si tú en este momento sientes que todavía no hay vida, no sientes ese gozo, esa alegría, y que no se regocijan de tus actitudes porque no está ese nuevo hombre, tiene que pasar estas 3 cosas, de que cuando tú seas testimonio para los demás, tú irradies gozo y alegría porque tú la estás viviendo, iglesia. Hay también que tú hagas que los demás que se te acerquen a ti se regocijen porque nació ese nuevo hombre en ti. Si no hemos nacido de nuevo, si no hemos prestado ese vientre por la obediencia que le demos al Padre, porque queremos ser rectos e irreprensibles, los que están a nuestro lado no verán la vida que está naciendo en nosotros, no verán ese fruto que nos da gozo y alegría, porque lo contrario al gozo y la alegría es la amargura. Es cuando tenemos raíces de amargura, por eso respondemos mal, por eso hay tristeza, por eso hay malas miradas, por eso hacemos reclamos de la forma incorrecta, porque solo hay lo contrario a lo que puede dar una concepción del mal, una concepción de esta tierra, una concepción diferente a un fruto del Espíritu, una concepción de las obras de la carne. Entonces, si no están pasando estas primeras 3 cosas, de que hay vida, de que ya no estamos obrando como ese viejo hombre de la naturaleza pecaminosa, si ya empezó a haber alegría en nosotros, no importa las circunstancias, si no se están regocijando de tu forma de ser, porque ese hombre que nació de nuevo está mostrando la luz del Señor, no hay evidencias de que hay un nuevo hombre que está en nosotros. Vamos a pasar al versículo 15. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Vamos a terminar con las características. Porque él será un gran hombre del Señor, jamás delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahí sabemos, iglesia, que estamos hablando de Juan, de cómo debemos imitar a Juan. Y es el Juan el Bautista, y vamos con el número 4 y vamos recontando o recordando y retroalimentándonos en lo que acabamos de ver. Dice que el número 4, estas son 7 características de un vientre fértil, de que tú le ofrezcas al Señor un vientre fértil, de que dejemos de ser estériles, donde no, una persona estéril como lo vimos ahorita, que no seamos capaces, somos incapaces de reproducir, tanto el hombre como la mujer, no tenemos un vientre donde de ahí se pueda reproducir ese fruto precioso. Cuando somos estériles, simplemente no hay fruto que pueda crecer o formarse en ese vientre o engendrarse. Entonces vamos en ese 4. Será un gran hombre delante de Dios. Y Juan el Bautista es el ejemplo de un milagro del Señor,
de el milagro que tú y yo podemos ser, iglesia, cuando permitimos que nazcamos de nuevo. Cuando Nicodemo le decía a Jesús, ¿y por qué? ¿Y cómo uno ya tan anciano y viejo puede volver a nacer de nuevo? ¿Cómo vuelve a nacer? Se vuelve a entrar al vientre de la madre. Y de cierta manera volvemos a entrar a ese vientre de la madre, porque es en el vientre de nuestro amado Dios donde nos permitimos que suceda ese milagro, porque después de viejos, después de haber practicado tanto la naturaleza pecaminosa, permitimos que en ese vientre que nosotros estamos ofreciéndole a Dios, que son nuestras mismas entrañas, en nuestro mismo cuerpo interior, aquí está las entrañas y el vientre de nuestro amado Dios, porque todo es de Él, todo le pertenece a Él. Este cuerpo, el vientre donde se reproduce, donde viene el Señor a usar nuestro propio cuerpo como ese templo, como ese vientre donde se concibe lo mismo de Él. Entonces, cuando hablamos de Juan el Bautista, es esa imagen de lo que Él está haciendo y del milagro que fue en el vientre de aquellos que ya estaban pasados de edad y que venimos y somos nosotros mismos. Es esta naturaleza pecaminosa que peca todo el tiempo, pero que vino el milagro de Dios a nuestras vidas a hacer lo que para Nicodemo era imposible. ¿Cómo podemos volver a nacer? ¿Cómo podemos volver a entrar al vientre? Y no es precisamente solamente este ejemplo para Nicodemo, Dios lo permitió en la palabra para que lo vivamos hoy. Entonces nosotros cumplimos esa misma tarea viendo la imagen de Juan el Bautista cuando se le prometió a Zacarías y a Elizabeth cómo sería este hombre que ya había sido concebido en el vientre de Elizabeth, en el vientre de la estéril, en el vientre de que en las fuerzas humanas nunca se pudo reproducir o se pudo engendrar un niño. Así somos tú y yo, y así es el ejemplo donde seremos, dice, será un gran hombre delante de Dios. Tú y yo, cuando nacemos de nuevo, seremos delante de Dios un gran hombre, una gran mujer, diseñado conforme a la imagen y semejanza de nuestro amado Dios. 5. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Si recordamos la palabra, desde el vientre fue por cuando María fue y se le presentó a saludarle y le dijo, bendito el fruto de tu vientre. Cuando Elizabeth le dijo, porque solo con saludarla sintió como se le movió el bebé en su vientre, y ahí es cuando el Señor dice que cuando se concibe ese hombre espiritual en nuestras entrañas, es porque fue nacido del fruto del Espíritu, de esa relación entre mi Padre y yo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene la presencia, el bautismo en el Espíritu, el bautismo del Espíritu de Dios, y por eso dice nuestro amado Dios que no podemos consumir ni licor, ni ningún vino, ni ningún licor, porque no quiere Dios que nos embriaguemos con las cosas del mundo. Y cuando el Señor habla de vino, licor, no solamente está hablando del vino y licor que hemos conocido en la tierra, es que nos embriaguemos con las cosas del mundo, que no perdamos este sentido, la conciencia, porque cuando hemos bebido o bebimos en tiempo anterior licor, sabíamos que la conciencia se anulaba y que ya no éramos nosotros los que teníamos el control de las acciones. Lo mismo sucede, iglesia, cuando nos dejamos embriagar de las cosas de este mundo. Es por eso que Dios quiere que el fruto de ese nuevo hombre que está naciendo en ese vientre no consuma licor, no se deje seducir o embriagar o perder la conciencia por aceptar las cosas de este mundo y por embriagarnos y emborracharnos y dejarnos llenar todo el ser que es netamente de Dios, que es el templo del Espíritu Santo, de las cosas que nos embriagan de este mundo, que nos entretienen. Por eso es necesario que desde que se concibió en nuestro vientre ese bebé espiritual, ese hombre que está naciendo de nuevo, se llene del Espíritu Santo desde el vientre, como le pasó a Juan cuando tuvo esa conexión entre María y Elizabeth, porque desde el vientre de María, teniendo ese fruto perfecto, hermoso, saludando a Elizabeth, se llenó el Espíritu Santo
por la conexión entre Jesús en el vientre de María a Juan en el vientre de Elizabeth. 6. Hará que muchos hijos se conviertan a él, y eso era lo que hacía Juan, anunciando la verdad de Dios, cómo se cumplían los mandamientos, cómo andar en rectitud, de lo mismo que aprendió de su mamá, porque recordamos que en el 6 nos dice el Señor que ellos dos eran rectos, que cumplían los mandamientos, que eran irreprensibles. Así, de esa misma manera, vino Él dando ejemplo para hacer que muchos se convirtieran a Jesús. Luego el 7, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Y qué tiene que ver todo esto, iglesia, con el hombre nuevo que están haciendo en nosotros? Ese hombre nuevo hará que muchos se conviertan a Cristo porque están viendo tu ejemplo, iglesia, porque están viendo nuestras acciones, porque están viendo lo que Dios y solo el Espíritu Santo de Dios está haciendo, que ese fruto que se forma en el vientre, que está creciendo, que va a nacer, que va a empezar a gestarse dentro del vientre para nacer santo, puro y ya lleno del Espíritu Santo, cuando nazca y crezca y se le vean sus acciones, la gente se convertirá a Cristo por ver las acciones. Estamos preparando, tú y yo, un pueblo para que se disponga a recibir al Señor, pero solo con tus acciones y las mías, porque si vamos a la iglesia y la gente del común que no ha recibido a Cristo, pero que son hijos de Dios, ven que tú y yo vamos a la iglesia y los comportamientos siguen siendo iguales, como si no conociéramos de Dios, ¿cómo vamos a hacer que ese pueblo se disponga a recibir de lo que tú y yo ya tenemos? ¿Cómo vamos a hacer para que ese pueblo que no conoce del Señor disponga ese vientre para que también pueda ser fecundado ese fruto precioso que solo viene del fruto del Espíritu? Después, cuando se le presentó a la Virgen María, que está en el 26, pasamos al 26 en ese mismo, dice que a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo, y le dijo: 30, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Paramos ahí un momento, iglesia. Yo quiero que tú sientas en el Espíritu y dejas que Dios hable a tu corazón. Y mira cómo dice que Dios se le presentó a una virgen, a una joven virgen comprometida para casarse. Dios quiere que tú y yo tomemos ese ejemplo de lo que es María y de lo que fue María y por qué fue escogida, porque el significado de ser virgen y para desposarse y para estar comprometida con alguien en matrimonio, iglesia, es porque el significado de eso es la pureza que fue guardada en su corazón. Entonces, para que Dios llegue a ti y te diga: mira, para mí ya estás virgen y pura, tú como hombre también puedes estar presentado delante del Señor como la virgen, porque somos los comprometidos, la esposa del Señor. Entonces aquí no se trata de ver géneros, si es hombre o mujer, porque todos, tú hombre y mujer, somos la iglesia, la esposa, la que se está preparando para esa boda, la que está preparando las vestiduras que deben ser puras para que se nos pueda ser anunciado de que como ese vientre ya Dios vio que estaba preparado,
podemos hallar gracia delante de Dios, como lo hizo María delante del Señor, como le pasó a Elizabeth, que ya el Señor vio que esos vientres estaban puros y preparados, porque era doncella pura para poder que naciera ese Cristo, ese Jesús dentro de ella. De esa misma manera, iglesia, quiero que me ayudes con la imagen otra vez de bendito el fruto de tu vientre. Mira, iglesia, yo quiero que te concentres ahí un poquito y miras cómo, así como María, que fue delante del Señor, viendo delante del Señor, los ojos del Señor la vieron a ella pura, porque así era delante de Él. Qué delicia que nosotros podamos ser hallados delante del Señor de esta manera, porque somos puros, vírgenes, esa esposa virgen, esa prometida del Señor virgen, donde pueda decir, puedo depositar en ese vientre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo dentro de ese vientre, dentro de nosotros, que crecerá y nacerá como le pasó a María. Y de esta misma manera el Señor quiere que Jesús crezca, nazca y madure con nosotros, no porque Jesús va a madurar a la par, Él ya maduró, Él ya murió, Él ya vivió lo que tenía que vivir. Dice en su palabra que Él crecía y se formaba conforme iban creciendo a la estatura, crecía la sabiduría del Padre en todo tiempo, y nosotros debemos crecer también conforme a la estatura de Cristo, en la madurez, en la sabiduría, como Él lo hizo en la tierra, hasta que cumplió el objetivo para lo que venía a la tierra. Entonces yo quiero que tú te visualices con esta imagen, iglesia. El Señor quiere que nosotros en el Espíritu entendamos que es este vientre el que Dios está preparando cuando obedecemos, cuando somos irreprensibles, irreprochables delante del Señor, cuando nuestro único anhelo es obedecer al Padre, es cumplir los mandamientos, es sentirnos tristes, avergonzados, humillados delante del Señor porque le fallamos. Y ese es el Espíritu que Dios quiere encontrar para que podamos hallar gracia como lo halló María, para hacer esa bendición y ese vientre escogido por Dios. Entonces, así como María, que fue escogida por Dios para llevar a Cristo y cumplir la obra, así tú mismo te debes sentir como esa prometida del Señor. Tú, así sea su nombre, en este momento eres la prometida, la iglesia del Señor, la esposa del Señor, para que Él pueda decir, necesito tu vientre, para que en ese vientre sea fecundado el Espíritu de Dios, para que haya fruto agradable, bendito y perfecto dentro de ti, para que ya no sea el que está creciendo dentro de ti como un hombre carnal de la naturaleza pecaminosa, sino para que dentro de ti y dentro de mí se esté creciendo y abundando en gracia, en eso que el Espíritu Santo puede dar cuando nos bautiza, de que dentro de nosotros está creciendo la sabiduría de Dios, que solo procede a través de su Santo Espíritu. Luego pasamos al 34 y le dice ella, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel en el 34, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo le contestó, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Tú y yo nos llamamos hijos de Dios porque el niño que está dentro de nosotros, ese que nació de nuevo, ese que no entendió Nicodemo o lo quería entender y por eso iba donde Jesús para que le explicara, y ese hijo que tal vez tú no estás entendiendo, ese nuevo nacimiento solo se constituye hijo de Dios porque es santo y puro y porque no necesitó ser concebido por hombre. Cuando tú y yo nacimos en este mundo real, fue concebido por la voluntad de dos hombres que se juntaron y que decidieron, o por voluntad o por la forma en que haya nacido, las dos personas que se juntaron para que tú vinieran, pero aún así fue el propósito de Dios. Pero ahora tú y yo necesitamos nacer, si tú aún no lo has hecho o no lo has experimentado,
nacer no de voluntad de hombre, sino de la voluntad del Espíritu de Dios, del Padre, que está fecundando, que está permitiendo que nazcamos como nació Jesús en el vientre de María. Que ese hombre espiritual nazca dentro de nosotros sin ayuda de un hombre, porque es la Virgen, la pura, la santa, la esposa de Dios, la que necesita el poder del Espíritu Santo sobre ti y sobre mí, para que sea concebido el fruto del Espíritu Santo. Entonces, de esa única manera podemos experimentar ese nuevo nacimiento, iglesia. No es de un hombre como ya vinimos, es romper esa maldición de la naturaleza pecaminosa. Ya se cumplió el objetivo que Dios tenía con nosotros de juntar esos dos hombres para que naciéramos en esta tierra y en esta carne, pero para que por decisión tuya y nuestra, no por obligación, y ya lo vamos a ver acá, aceptamos como lo hizo María. Aceptar delante del Señor que somos siervos y que naceremos de nuevo, porque es la voluntad de Él, de que nazcamos de nuevo. Y mira qué hermoso como el Señor habla y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Así nacemos de nuevo, cuando recibimos el bautismo del Espíritu, porque aceptamos a Cristo que gobierne nuestras vidas, porque nos arrepentimos de ese pecado, como lo dice David en unos salmos muy especiales, donde por eso el Señor dice que David es un hombre que tiene el corazón conforme a Dios, porque todo el tiempo reconocía que necesitaba ser perdonado, y limpiado de toda maldad. Cuando tú y yo seguimos en esa inconsciencia donde no sabemos que hay una maldad que todos los días nos hace caer, que nos hace retroceder, que nos hace ir a los lugares donde Él no quiere que vayamos. Y el Señor dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No necesitas conocer varón, porque así como vendrá este fruto bendito del cielo a tu vientre, así Dios quiere que nosotros lo recibamos en el Espíritu y saber que ese vientre está siendo preparado cuando decidimos obedecer. Y dice, el poder del Altísimo en el mismo 35 te cubrirá con su sombra, así el santo niño que va a nacer lo llamará hijo de Dios. Tú eres esa nueva criatura que será llamado delante de Dios santo, como lo hizo Jesús. Santo Hijo de Dios. ¿No te parece muy precioso, iglesia? Que de esta manera tú puedas sentir que a través del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, que tú permites que venga, como le pasó a María, y tú y yo podríamos decir, uy, qué privilegio el de María. Sí, fue un privilegio muy hermoso, pero fue el ejemplo de ella para que tú hicieras lo mismo. Y lo vamos a ver acá. Tú estás dejando que dentro de ti crezca y nazca ese nuevo ser, que es el santo niño que se va alimentando desde el vientre que Dios dispuso y que tú dispusiste al Señor. Y dice en el 36, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que le decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. A ti y a mí, que nos decían estériles, porque no habíamos ofrecido este vientre para que naciera ese Hijo Santo, fruto y producto de la voluntad de Dios. A la que era estéril, ya Dios quiso concederle el milagro de tener ese embarazo y de tener ese fruto, ese regalo como un milagro de Dios. 37. Porque para Dios nada es imposible. Tú podrías estar pensando ahorita y puedes estar en este momento en embarazo y no has nacido porque estás en un embarazo gigante, extenso y eterno, y tú eres el que no permites, iglesia, que ese bebé nazca. Tú no lo has permitido y está ahí dentro del vientre y nada que nace. Pero Dios dice, es posible si tú me dejas que yo atienda ese parto. El Señor hace que tú te dispongas para que pueda nacer ese niño que está en concepción desde hace tiempo y que necesitamos
traerlo y darlo a luz, traerlo al mundo, para que seamos esos peregrinos que venimos a hacer la luz en este mundo de oscuridad, iglesia. Entonces dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué quiere decir eso? Que en la fuerza humana un vientre estéril no pudo lograr, porque jamás lo logrará. El que es estéril, y solo con el poder de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios llega el Señor a decir: quiero bendecir este vientre, aquí haremos fructificar, hacer engendrar ese bebé por mi Santo Espíritu, y así se engendrará, porque con la naturaleza pecaminosa no hay nada que pueda progresar en la tierra, y todo nos hará equivocarnos en todo tiempo. Cuando llega esa noticia a nosotros, cuando Él dice: mira, llega sobre ti el Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros contestemos como contestó María en el 38. Aquí tienes a la sierva del Señor. 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. ¿Cuántas veces, iglesia, a través de la palabra el Señor dice: quiero bendecir tu vientre? Quiero, a través de la palabra, que tú empieces a obedecer y a preparar ese momento para que Él llegue con la noticia y que tú le digas: es que no necesito, es que no conozco varón, apenas me voy a casar. ¿Cómo puede ser que ya me estás anunciando que concebiré, que vendrá, que engendraré? ¿Cómo lo haré si no lo conozco? Porque ya estaba la promesa de que le sucedería. Y tú y yo le digamos al Señor: pero ¿cómo haremos? ¿Cómo podrá ser este fruto del vientre bendecido? Y Él le dirá: vendrá sobre ti el Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto? Iglesia, ¿estás dispuesto? Te pregunta el Señor. Continuamos la entrevista con Dios y tú le dices: aquí estoy. Yo soy la amada sierva, la iglesia del Señor. Hágase conmigo como tú quieras. Así le dijo María, y entre otras palabras le dijo: este cuerpo no es mío. Haz con este cuerpo, con este vientre, con mi vida, lo que tú quieras. Vamos a Santiago 1, del 12 al 18. ¿Cómo se engendra el pecado? Para que podamos ver a través de esto la imagen de lo que Dios quiere ver con nosotros a través de Santiago. Cómo la ignorancia, por no saber la palabra, por no tener la sabiduría de Dios, hasta estas alturas como cristianos no hemos sabido qué hemos concebido. Y por eso volvemos a la pregunta de la entrevista con Dios, de cuando Dios nos pregunta si ya nos hicimos la prueba de fe. Y volvamos a poner esa imagen, que quiero que la tengamos muy presente. El Señor dice: ¿ya te hiciste la prueba? Iglesia, necesito que hoy tú y yo en el Espíritu nos hagamos una ecografía. Y en esa ecografía el Señor nos pueda mostrar si ya nos hicimos la prueba. Y es la prueba de la fe, saber qué fruto hay en ese vientre, si hay fruto de Dios, y saber qué concebimos. Y a través de la palabra, en Santiago desde el 12, ahora sí vamos a ir entendiendo y respondiendo qué tipo de concepción en este cuerpo, en este templo, en este vientre del Señor nos hemos permitido concebir. Y dice así: dichoso el que resiste, desde el 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Esa corona de vida, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Solamente el que practica los mandamientos y no practica el pecado demuestra cuánto amamos a Dios. Entonces, cuando resistimos la tentación, ¿qué es resistir la tentación? No es que somos como Sansón y resistimos una piedra grande que le pusieron título tentación. ¡Ay, la resisto! No. Resistir la tentación es decir: esto no va conmigo.
Estoy tomando el ejemplo de los siervos que mencionamos ahora, de Elizabeth, de Zacarías, de María y otros tantos que hay en la Biblia que luego los veremos, y decir, yo vine a ser recto, yo vine a ser irreprochable delante de Dios con mis obras, yo no quiero ser estéril, eso es resistirse, yo quiero preparar mi vientre para que mi vientre sea bendito y sea fértil delante del Señor, porque a eso fue que vinimos. Eso es resistir la tentación. Yo lo puedo. El fruto del Espíritu que se está formando en mí es el que me hará resistir, porque al estar el fruto del Espíritu en nosotros está Cristo ayudándonos a hacer lo mismo que Él hizo. Resistió cuando vino Satanás a tentarlo, cuando vino el enemigo. Ese mismo Espíritu que le dijo a Satanás no, es el que está hoy en tu vientre y en el mío, o el que tal vez aceptarás hoy porque aún no habías sabido cómo se hacía, y hoy vas a decir, no acepto más esta naturaleza pecaminosa, no acepto más este hombre rebelde que dice no quiero obedecer a Dios, hacer lo contrario. Cuando somos fértiles, sí quiero obedecer a Dios, tú no eres para mí. Pensamientos malvados, ganas de tomar y embriagarme con las cosas de este mundo, no quiero la mentira, no quiero la crítica, no quiero la inmoralidad sexual, no quiero la avaricia, eso no es. Y por el poder que viene sobre mí, como vino sobre María, como vino sobre los hijos que desean ser bautizados por el Espíritu Santo para que ese poder actúe en nosotros, de esa manera, solo de esa manera y no en nuestras fuerzas, resistiremos la tentación. Luego dice, ¿para qué? Para que recibamos la corona, para que luego seamos premiados, porque es lo prometido para los que decidimos amar a Dios. 13, que nadie al ser tentado diga, nadie diga, es que Dios es el que me tienta. Es que, ay Diosito, ¿por qué me pones esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque aunque todo lo permite el Señor, no es Él el que nos permite sentir que viene de Él una tentación, jamás. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco puede tentar, ni tampoco tienta a nadie. Y mira lo que explica, Él es santo y poderoso, Él no tienta a nadie. Y dice en el 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Todos los malos deseos proceden de un pensamiento. Ese mal deseo procede de ese sentimiento que viene del corazón. Y ese mal sentimiento, esos malos deseos salen por nuestra boca, cometen la acción que no debe ser, actúa esos malos sentimientos y deseos y pensamientos con nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos que los prestamos para lo que no es. Entonces dice Dios, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios, porque todavía lo hacemos nuestro, propios malos deseos nos arrastran y nos seducen. Y luego, cuando nos dejamos arrastrar por los malos deseos, viene el 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, nosotros ya dejamos que esa semilla que dejamos nacer en el corazón, que dejamos que pasara por un pensamiento, luego la dejamos avanzar en un sentimiento, ¿qué pasó? Concebimos eso como un pecado. Todo lo que pienses mal en contra de la verdad de Dios, lo concebiste, y es en la ecografía divina en la que Dios te está pidiendo que te hagas, no te va a aparecer un fruto bendecido, sino un fruto maldito o una obra de la carne que no es apropiada para agradar a Dios. Entonces en la ecografía te va a salir que concebiste un fruto de maldad y de pecado, y no vas a tener mellizos ni trillizos, sino quintillizos y una cantidad de muchachitos de los mismos, porque en la ecografía te van a salir un montón de malos deseos que te hicieron
arrastrar porque permitiste que te sedujeran. Entonces dice, concebido, engendra el pecado. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Ya tuviste un deseo, lo mandaste a los sentimientos y engendraste, y en la ecografía va a aparecer que acabaste de engendrar ese pecado. Una vez que haya sido consumado, dará a luz la muerte. O sea que tú vas a parir no un hombre nuevo, sino un hombre lleno de maldad que le dio permiso para que andara en la tierra. Ese hombre que dejaste nacer, que dio a luz, diste luz a la muerte, una muerte andante. Y tú puedes ser ese que fue concebido en el lugar que era asignado y designado como el templo del Espíritu Santo, para que ahí se concibiera la muerte, naciera ese ser que puedes estar hoy o que pudiste, si ya tomaste la decisión de que estuviera andando como un muertito durante en este lapso, en este camino en la tierra, para que andara como ese muertito, como un zombie en esta aparente vida, pero estás muertito. Luego dice en el 16, mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva, todo buen regalo, todo buen fruto y todo don perfecto, ¿de dónde descienden, iglesia? De lo alto, de donde descendió Juan el Bautista con un propósito, de donde descendió Samuel cuando le rogó, cuando Ana rogaba en el templo, Anita rogaba para que le diera ese fruto que iba a ser entregado al Señor. Entonces, cuando nosotros permitimos y mostramos este fruto, es para entregárselo a Dios, para consagrarlo a Dios, como fue consagrado Jesús. María se lo consagró al Padre porque era del Padre, venía del Padre y era para el propósito del Padre. Juan el Bautista fue recibido, pero tuvo que ir a hacer lo que Dios le mandó para lo que fue, y muchos ejemplos en la Biblia que creo que el Espíritu Santo te los puede traer a mente, de todo lo que todos los que fueron engendrados por la voluntad de Dios para una obra y para ser siervos del Señor en la tierra, como lo debe ser tú y yo. Fuimos engendrados por Dios espiritualmente para nacer de nuevo, ser siervos de Él y luego volver a Él, como volvieron todos los que han obedecido y ya están en la presencia del Señor. Luego dice, íbamos en 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así, ese hombre espiritual que nace de ti, como nació Jesús, como nacieron todos los escogidos, así mismo tú eres un escogido de Dios. Si te la crees, si luchas por eso como luchó Jacob desde el vientre de la madre para luchar por esa bendición, así mismo hacerlo. Porque tú sabes en la palabra, como el Señor dice, que el Padre aborreció a Esaú y amó a Jacob, y aborrece a Esaú, lo dice la palabra, porque fue un fornicario que cambió la intención de Dios, la primogenitura, todo lo hermoso, lo que Dios, el propósito de Dios, lo cambió por un plato de lentejas. Y por eso dice que lo aborreció, porque escogió lo del mundo. Así Dios aborrece a los que escogen lo del mundo y lo desechan a Él. Y amó a Jacob porque escogió lo precioso, porque peleó desde el vientre de su madre por esa bendición. Entonces, ¿tú quieres ser del grupo de los que Dios ama, como ama a Jacob, o de los que Dios desprecia y aborrece, como aborreció a Esaú, por ser ese fornicario, como lo dice su palabra? Y yo quiero que tú medites en este momento, iglesia, ese plato de lentejas que tal vez tú puedes tener servido ahí, y que tú digas, prefiero el plato de lentejas, prefiero la comida de este mundo, las atracciones, los gustos, los sabores. ¿Cuál será ese plato de lentejas, iglesia, que tú tienes todavía y que lo prefieres antes que escoger y pelear por la bendición de Dios? Jacob peleó por la primogenitura,
peleó por ser el primogénito de Dios. Y ese ser que se forma en ti es el primogénito de Dios. Y con eso vamos a terminar ahorita esa palabra para que tú entiendas que todo le pertenece a Dios y que ese fruto del vientre espiritual, ese hombre que está naciendo de nuevo, y a la final lo vamos a ver en el 18. Qué precioso como Dios nos anhela y quiere que seamos esos frutos primeros, los primogénitos de Dios. Entonces dice, vamos a acabarlo de leer porque no lo hemos leído, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy. Él no piensa una cosa ayer, hoy otra y mañana. Él no se mueve como los astros, como dice la palabra. Él es el mismo, Él no cambia. Y lo mismo que hizo desde Adán y Eva, y las mismas intenciones que tuvo antes de crear el mundo, antes de crearnos a nosotros, las tiene hoy, iglesia. Él no cambia. Nosotros somos los infieles, que somos inconstantes, que un día sí y un día no. Él no cambia y Él espera que seamos a su imagen y semejanza. Y vamos al 18, mira qué hermoso. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos, como los primeros y mejores frutos de su creación. Iglesia, los primeros y mejores frutos de su creación fue Adán y Eva. Esos dos hombres tan puros, tan perfectos, como Dios los hizo a su imagen y semejanza, nacidos de Él. Adán, su padre, fue directamente Dios. Y dice el Señor, como sus primeros frutos, iglesia. El Señor quiere que nosotros, y quiero que lo volvamos a leer, dice, por su propia voluntad nos hizo. Quiere decir que no fue por voluntad de hombre ese nuevo nacimiento, ese nuevo bebé que se concibe en el vientre, en ese vientre bendito por Él, es por la voluntad de Él, si tú lo permites, para que seamos santos, niños que se concibieron en la santidad, como ese niño santo que se concibió en el vientre de María. Porque ese niño santo es el mismo Cristo que tú dejaste nacer en ti, porque no somos nosotros. Por eso dice, para Dios nada es imposible. Y como lo hizo con María, que fue un milagrote, el Todopoderoso permitió que Jesús naciera en un vientre por el poder de su Santo Espíritu. Por eso es increíble para la simple vista de un ojo humano, la naturaleza humana. Por eso hay tantos incrédulos, porque creen con el ojo que se ve, iglesia. Cuando ella misma lo recibió y nosotros mismos por el Espíritu, como lo hizo María, aquí estoy, soy tu sierva, amado, soy tu iglesia. Y dígale sierva, así tú seas un siervo, porque es la sierva, la amada iglesia de Dios, la novia de Él. Y mira que ahí nos podemos detener un rato, porque fue por la voluntad del Padre, iglesia. Tú y yo somos el engendro del Padre, el engendro del Espíritu Santo. Y tú estás tal vez en este momento amañado siendo engendro de una naturaleza pecaminosa. Y te acomodas y vives y te revuelcas y te cobijas y disfrutas ese plato de lentejas porque no quieres aceptar la voluntad del Padre, iglesia. Y cuando dice voluntad del Padre, que nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. La palabra de verdad es Cristo, es el verbo. Y a través de la palabra que tú obedeces, hace que ese Cristo florezca en ti y que seas un fruto agradable al Padre, porque esa verdad está creciendo en esas entrañas, en ese vientre espiritual. Y dice, ¿para qué? Para que fuéramos solo en Cristo, vamos a ser como los primeros. Y luego dice, y mejores frutos de su creación, para que seamos como los primeros, iglesia. Así como estaba Adán y Eva, así Él quiere que volvamos
a ser como los primeros y los mejores. ¿Sabes cómo nos anhela y nos quiere disfrutar? Porque quiere que seamos los mejores, como los mejores frutos de su creación. Vamos, iglesia, a Romanos 9:13. Romanos 9:13. ¿Me puedes regalar el versículo de voluntad de hombre, por favor? Romanos 9:13 y luego seguimos con Juan 1:13. Romanos 9, por favor. Y dice así: y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y yo quiero que nos detengamos ahí otro momentico, iglesia. Mira, qué rico que el Señor desde el cielo diga: te amé a ti, pero no amé al antiguo hombre que eras. Esaú es la representación de la naturaleza pecaminosa. Y no sé si me pones un momentico este versículo en pantalla gigante, porque es muy sencillo, pero muy diciente, iglesia. Dice: y así está escrito, dice el Padre: amé a Jacob, y tú eres Jacob, tú eres Israel. El Señor le cambió el nombre a Jacob y le dijo: ya no te llamarás más así, te llamarás Israel, porque el significado de Israel es el pueblo, la nación, el hijo amado, deseado de Dios. Entonces ponte ahí tu nombre. Amé a cualquier nombre que seas tú, te amé a ti, pero aborrecí a Esaú, que era ese hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa que le gustaba probar las delicias de este mundo, el que amó el plato de lentejas, pero que ya se arrepintió y tiene el amor y el poder de Dios para hacerlo. Vamos a Juan 1:12. Y dice así. Mira esta conclusión para que tú la tengas en tu corazón. Más el 12 y el 13. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, es que creen permanentemente. No es que el que creyó en su nombre, no. A los que creen hoy, ayer, hoy, mañana y hasta que Él venga por nosotros o hasta que nos vamos de este mundo, dice: a cuantos lo recibieron en el espíritu, en el corazón, en las entrañas, en el vientre, a los que dijeron como María: haz con esta sierva lo que tú quieras que haga, con este siervo. A los que hicieron eso, que dejaron que se hiciera la voluntad de Dios, no la nuestra, les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser ese bebé santo, ese niño santo que se fecundó en el vientre de María y que se fecunda en el vientre si tú lo quieres fecundar. Luego el 13 dice: estos no nacen de la sangre. O sea, los de la sangre ya nacimos cuando la naturaleza pecaminosa, que se juntaron los dos papás, que venimos por herencia de maldición, de pecado generacional. Entonces ahí no aplicas tú, ahí no aplica Esaú, ahí no aplica el viejo hombre que éramos tú y yo, o que vas a dejar de ser hoy tal vez. Dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, no deseos del mundo, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Y ahí es donde entendemos que el que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Y terminamos, iglesia, con Oseas. Pues nos faltan dos, yo siempre les doy la encima. Embarazo eterno. Vamos a Oseas 13:12. Esto se los hablé al comienzo y este es el sustento bíblico de la terquedad de nosotros. Dice: la perversidad de Efraín está bien guardada, ha tomado nota de su pecado,
se ha tomado, nota de su pecado. Cuando nosotros pecamos, hay libros abiertos para el juicio eterno donde esa maldad es anotada. Todo lo que hacemos, como lo hizo Esaú, cada que decidimos un plato de lentejas, somos fornicarios delante de Dios, no renunciamos a esa maldad, no queremos que sea limpiada la maldad. ¿Y sabe qué pasa, iglesia? Es anotado en el libro, no de la vida, en el libro de la muerte tuya, en la tierra, donde serán asentados todos los pecados, la práctica de pecado, aún conociendo la verdad, que es lo peor. Cuando tú y yo conocemos la verdad de qué no le agrada a Dios, de cómo somos hijos concebidos en la maldad o permitimos que nazcamos para concebir la maldad, dice, se ha tomado nota de su pecado y vamos a tener que rendir cuentas a Dios de todo este pecado. Y vamos al 13. 13. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Mira, iglesia, esto era lo que yo te hablaba ahora. Yo te hablaba de este versículo en Oseas, pero también quisiera leértelo en Reina Valera, para que tú veas la forma en que tan directa también en esta otra versión, que dice así. 12. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Y volvamos a esa versión. Al punto mismo de nacer, dice el Señor, no debería detenerse. Nosotros estamos, cuando no queremos nacer de nuevo, nos detenemos al punto de no querer nacer. Y así lo dice en Reina Valera para que lo estudies en tu casa. Es la terquedad, es la obstinación, es las ganas de comer platos de lentejas todos los días, de las sabrosuras del mundo, y no nacemos de nuevo y seguimos como hombres naturales pecaminosos, iglesia. Y la volvemos a leer en NBI para que la analicemos y te queda la tarea de estudiarla en la otra versión en casa si lo quieres hacer. Dice, llegan los dolores de parto, iglesia. Pasa en el mundo normal. El mundo sabe que están sucediendo cosas donde ya se está anunciando los dolores de parto, como dice la palabra. En este momento ya hay dolores de parto, dolores de mujer que da a luz, y le vendrán en este momento dolores de mujer que da a luz, le vendrán. En este momento, como dice la palabra en Apocalipsis, esa es la que le estábamos compartiendo, y no es un hijo no sabio, somos necios, no hay nada de sabiduría, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer, y nos detenemos y estamos amañados en ese vientre cuando ya estamos cogidos de la tarde para nacer, crecer y avanzar, y nada que ni siquiera nacemos. Vuélveme a poner esa versión y la otra NBI, y te estaba explicando, iglesia. En este momento, como dice la palabra, están los dolores de parto, porque ya viene el día pronto de la ira de Dios. Y vemos todo lo que está pasando, que bíblicamente se está cumpliendo, y no queremos nacer de nuevo, iglesia. La iglesia no quiere nacer de nuevo, y se necesita nacer de nuevo para cuando llegue el gran día no te quedes aquí. Y nada que se nace de nuevo y llegan los dolores de parto, y en la vida cotidiana vienen las pruebas, tocamos fondo, nos pasan un montón de cosas, pero nada, somos necios y la iglesia no quiere nacer. Tiene ese embarazo eterno ahí. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir, y no hay quien le haga la cesárea, porque tiene que salir como fluya el parto natural. Ahora sí, vamos a terminar con Éxodo 13:12.
En Éxodo 13:12 dice así: le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre. Tú puedes decir, ay, yo fui el tercero de la casa, no alcancé a ser primogénito. Pero el Señor está hablando de que tú eres primogénito cuando no naciste de voluntad de hombre, sino por voluntad de Él. Cuando Él anunció, cuando Él preparó a sus elegidos y a sus escogidos, y tú eres un escogido y un elegido, para que le permitas que no por voluntad de hombre, sino por voluntad del cielo, puedas nacer y seas el primogénito de Dios, que seas de los primeros frutos y que seas como los primeros frutos de Él. Y dice, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre. Ese bebé espiritual que Dios quiso concebir en ese vientre que tú preparaste y le prestaste, dice que todo vientre será ofrecido a Dios, se lo dedicará al Señor, como Ana se lo dedicó a Dios cuando tuvo a Samuel, como María se lo dedicó a Dios cuando tuvo a Jesús, como Elizabeth se lo ofreció y permitió y aceptó la voluntad de Dios, con Juan y como otros tantos. Y dice, le dedicarán al Señor el primogénito. Y hoy te pregunta el Señor, iglesia, hoy el Señor te pregunta, ese primogénito que tú vas a dejar nacer de ti, ¿se lo vas a entregar al Señor? ¿O lo vas a dejar ahí en embarazo hasta que te mueras y te vas con el muchachito que nunca nació, con el bebé santo que Dios quiso que naciera para que creciera y se formara en la sabiduría de Él y en el conocimiento del Padre? Y dice, y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. O sea que ni siquiera tienes derecho a quedarte con Él en tu vientre, sino a hacer que nazca para que tú te ofrezcas a Él como ese nuevo hombre que nació de ti. Iglesia, quiero que terminemos en una oración con el Salmo 51. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a poner el piano ahí de fondo y vamos a hacer esta oración que hizo David, precioso hermano nuestro, precioso escogido de Dios, ejemplo para todos nosotros. Y quiero que con el piano de fondo tú te dispongas en este momento, te arrodilles, cierres tus ojos, cualquier posición que tú quieras tomar, iglesia, para que puedas arrepentirte y decir conmigo esta oración que te voy a dirigir. Ponle un poco de volumen ahí al televisor, al radio, al celular, donde quiera que lo estés escuchando. Y quiero que escuches ahí, iglesia, esta oración como la haría David, y que tú declares desde lo profundo de tu corazón esta oración para que Dios te conceda la paz, el arrepentimiento, y conforme lo vayas recibiendo en tu corazón, tú puedas recibir esa paz y ese gozo que debe tener ese vientre fértil cuando concibe ese precioso ser que va a nacer de ti y que lo dejarás nacer porque estás dispuesto a dejarlo nacer y consagrarlo para tu Dios. Salmo 51:1. Todo lo que yo vaya leyendo en este salmo, iglesia, siéntelo como si tú mismo le estás pidiendo a tu Dios, al único poderoso, y que sea el Espíritu Santo que sane tu alma y tu corazón en este momento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pídele al Señor que borra tus rebeliones, que borra tus actos de rebeldía, iglesia, y que sea la misericordia que tanto necesitamos para que Él nos ayude en este día. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Anhela eso, iglesia.
Anhela que Él te lave y te limpie y te purifique y te limpie del pecado. Solo cuando lo pides a gritos y desde el fondo de tu corazón, Él te lo concederá. Y dile desde tu sinceridad, desde el fondo de tu corazón: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados, Señor, y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Gracias, Padre, por este tiempo precioso. Permítenos ser testimonio, ser luz en las tinieblas. Permítenos ser esos escogidos, ungidos por ti, obedeciendo, haciendo el camino que tú nos vas trazando en el día. Permítenos, Señor, ser obedientes delante de ti, Señor Rey. Precioso Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros y que sea esa verdad que se fecunde dentro de nuestro vientre para que vaya creciendo, y permitamos a través de esa sabiduría y esa palabra de verdad que va creciendo dentro de ese vientre, la que nazca, la que crezca, la que se reproduzca y la que los hombres verán y serán testigos de que Cristo habita y está en nuestras vidas, mostrando cada actitud como lo hizo Él en la tierra. Gracias, Jesús, por ser ese mejor y único ejemplo de obediencia. Gracias, Padre, por mostrarnos a través de tu palabra a todos aquellos que decidieron creer que los escogiste, que tú les permitiste creer a causa de la misericordia que hay en ti. Les concediste, Señor, la sabiduría y el conocimiento para entender que fuimos escogidos para obedecerte y para andar delante de ti. Gracias, Padre, porque hoy nos concedes ese arrepentimiento y esa conciencia para notarnos pecadores llenos de maldad delante de ti. Necesitamos ser dignos de ti para poder verte cara a cara y un día estar delante de ti sin vergüenza y orgullosos de que tú hiciste la obra perfecta en la tierra como escogidos y ungidos delante de ti cada día. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tus ejemplos a través de tus hijos en tu santa palabra, y por lo que nos hablaste en este día y nos seguirás instruyendo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo.